La historia de España reciente ha sido pasto de la propaganda hasta el punto de hacerla irreconciliable. Este es el pesimista diagnóstico que hace Enrique Diego del último siglo vivido en nuestro país. Como antídoto propone su nuevo trabajo, Historia clara de la España reciente. En este relato ágil, Enrique de Diego repasa los momentos más destacados de nuestra vida: el ascenso de Francisco Franco, la relación con las potencias extranjeras durante y después de la Guerra Civil, la transición, los gobiernos de González, Aznar, la llegada de Zapatero al poder, el papel que ha jugado todos estos años la monarquía y también el calado de la corrupción en el transcurso de nuestra democracia. Enrique, bienvenido a Periodista Digital de nuevo. Encantado, Miguel, ya llevamos unas cuantas común. Conversaciones juntos, ¿eh? Sí. Bueno, en este libro de la historia clara de la España reciente, ¿a qué se refiere con eso de la historiografía cortesana, a la que, bueno, culpa de algunos fallos en esta historia, ¿no? Bueno, los historiadores siempre se iniciaron como cronistas de corte, a sueldo de los reyes, y en buena medida eso sigue siendo así, es decir, primero por las subvenciones, también por la proyección o la promoción que el sistema da a quien sigue, dictador de propaganda. Entonces es sin duda ahora mismo el más llamativa la de la izquierda, también en alguna medida la historiografía de la derecha, de tal manera que han hecho una historia de España reciente y reconocible y de intencionalidad directamente política. Porque situándonos primero en la época de la Guerra Civil, usted dice que la República perdió la guerra de las armas, pero ganó la guerra de las palabras, quizá la guerra de la propaganda, ¿no? Sí, bueno, la República demostró los comunistas, ¿no? Especialmente hay esa anécdota de Negrín, ¿no? Que les dice a los comunistas cuando le van a nombrar que no es popular, y le dicen, bueno, no se preocupe, que la popularidad se consigue. Entonces, efectivamente, también lleva razón, la guerra fue ya una guerra en buena medida de propaganda, y parece que esto se ha extendido en el tiempo. Lo que pasa es que ya es cuestión de parar, ya se pueden estudiar los temas con claridad, ya no voy a utilizar el término objetividad, con claridad. Es decir, que no hemos estado en la guerra, no hemos estado en las trincheras y no tenemos... Esa propaganda republicana, ¿hasta dónde la situaría usted? ¿Hasta qué momento de la historia de España llega esa propaganda hecha por el bando republicano que, bueno, ha granjeado una reputación del mismo, ¿no? Bueno, ya sabe que habría que precisar, ¿no?, en qué indicamos como bando republicano. Es decir, los republicanos como tal fueron paulatinamente superados, siempre fueron pocos, ¿no?, lo que podríamos calificar de la Tercera España, siempre fueron pocos, y en el bando llamado republicano los republicanos fueron fusilados compulsivamente. Es decir, por ejemplo, he estado recientemente en Castellón, entonces el Partido Republicano de Castellón, que allí era hegemónico, es diezmado, es fusilado por socialistas y anarquistas. Entonces tendríamos que precisar, los socialistas no eran republicanos en el sentido que le damos, sino que eran de la República bolchevique, y los comunistas no digamos, que es una escisión del PSOE, que era bolchevique y era genocida, es decir, planteaba el exterminio de las clases medias, ¿no? Entonces lo que ha habido es un evidente recrudecimiento extemporáneo a raíz de la ley de memoria histórica y de la llegada de Zapatero al poder, ¿no? Eso es evidente. ¿Que se ha recuperado aquella propaganda que se hacía entonces? Sí, se ha recuperado como si la guerra hubiera sucedido ayer, ¿no? Es decir, como si fuera un elemento de legitimidad, como si Zapatero y los socialistas, ahora mismo ya, entre otras cuestiones por este tipo de errores, prácticamente erradicados de la vida política española, pues como si tuvieran que ganar una guerra. Entonces se escuchó, o hay una leyenda de que el Cid ganó una batalla después de muerto. Lo que no se ha oído nunca, porque es una absoluta estupidez, es ganar una batalla o una guerra sobre un muerto, sobre los muertos, ¿no? Hay que dejar a los muertos en paz. Esto es un desquicie
y bueno, creo que haber demostrado con el libro que se puede hacer una historia clara. Porque en esta historia que usted nos cuenta aquí en su libro, de la guerra no culpa a la sublevación militar directamente, no culpa a una república que supuestamente carecía de rumbo, culpa directamente al marxismo, es decir, al Partido Socialista. Sí, claro, yo he hecho una historia clara y por tanto hay que ir, es una historia en la que narro los hechos con claridad, con cronología y luego también lo que voy es al estudio de los porqués. Entonces, no es que el PSOE cuestionara la legitimidad de la República mediante el golpe de Estado o revolución de 1934. Sí, el hecho es que el PSOE era un partido totalitario, eso no tiene vuelta de hoja, es absolutamente claro. Era un partido que planteaba pues la dictadura del proletariado, la sociedad sin clases, era un partido ortodoxamente marxista que legitimaba y consideraba incluso propio de la ciencia, del desarrollo de la historia, el asesinato masivo, el genocidio. Por tanto, la introducción de esa gran corriente de odio, que es el marxismo, según la cual los problemas sociales se resuelven mediante la violencia y mediante el asesinato, es sin duda lo que lleva a la guerra civil. No lo trato en el libro, pero es muy interesante, por ejemplo, el proceso que lleva a que liberales y conservadores se amalgamen a raíz de la llegada del socialismo a comienzos de siglo, ¿verdad? Es decir, gente que de repente plantea que cualquier injusticia social se resuelve matando a los empresarios, matando a los propietarios, matando a los cristianos porque son el opio del pueblo, es decir, era un partido genocida y totalitario. El PSOE nunca fue democrático ni planteó ninguna cuestión democrática. Conviene que los niños a los que han adoctrinado en los colegios y en las universidades y tal, pues vayan sabiendo la verdad con claridad, sin ningún problema. Usted que es tan crítico con este partido, no en las formas, pero tal vez en el espíritu, ¿cree que el PSOE actual es en el fondo fruto de aquel de principio de siglo que derivaría en esa guerra civil? Bueno, todo eso lo trato en el libro, ¿no? Porque el libro llega hasta nuestros días, claro, hasta antes de ayer, y en las sucesivas ediciones lo iré actualizando porque va muy bien de ventas y por tanto estoy acelerando para en la segunda edición incluir los resultados de estas últimas elecciones, que son muy significativos porque marcan la desaparición del Partido Socialista. Es decir, hay un corte que es conocido, sería básicamente el 28 bis, ¿no? Cuando Felipe González consigue el abandono del marxismo, y ahí hay un socialismo que se inserta en la corriente continuista del franquismo sociológico. Ponen en marcha otro proceso que es la generación de una especie de magma de nuevo biotipo que describo ahí, que es el ignorante ilustrado. Llega Zapatero y entonces llega con una posición revanchista, se podría decir, yo diría puramente estúpida. O sea, hay que tener en cuenta que primero, el primer socialismo de la transición entran en masa, lo digo porque esto los niños no lo saben, digo, los niños con 30 años entran en masa falangistas y gente del movimiento, en masa. O sea, yo recuerdo cuando estaba delegado de ABC en Alicante, que me honré con la amistad de dos grandes socialistas históricos, Juan Vives, que había sido secretario de organización de Rodolfo Llopis, incluido Suresnes, Miguel Sirnes, que era el secretario general del PSOE de Alicante, y recuerdo cómo me pasaron las fichas de falange de prácticamente todo el PSOE de la Comunidad Valenciana. Que se habían pasado falangistas al Partido Sí, Socialista. Antonio García Miralles, que había sido jefe del SEU. Son nombres que quizá no dicen ya mucho. Asunción Cruáñez, Martínez Bernicola, es decir, todos. No había excepción. Los socialistas habían quedado con Rodolfo Llopis. Ahora mismo tenemos que casi todos los socialistas, lo digo también para estos niños a los que les han contado cuentos y cuentos de terror unos y otros cuentos de hadas, pues todos son hijos de jerarcas del franquismo.
María Teresa Fernández de la Vega, su padre delegado de trabajo, José Bono, su padre jefe de Falange, Bermejo, Fernández Bermejo, su padre jefe de Falange también en el Valle del Tietar, Manuel Chávez, su padre coronel, Griñán, su padre coronel, es decir, son todos hijos de falangistas. Entonces, es decir, es una situación absurda y Pero kafkiana. ¿no le parece normal que los padres de esta generación, al vivir en la dictadura, no les quedaba otra opción que formar parte de ella o exiliarse, ¿no? Ya, bueno, pero sería como si de repente el Partido Socialista Alemán fueran los hijos de Goebbels, de Goering, de Hitler, o sea, que decir, bueno, un poco de tranquilidad, digamos, es decir, hace poco, por ejemplo, Manuel Chávez en un mitin dijo que había que parar a la derecha hasta que le ha sacado de todos los ayuntamientos de las principales capitales de Andalucía, entre otras cuestiones porque el nivel de corrupción ha sido abrumador y el de mala gestión, y entonces decía, no, pues tenemos que impedir que pasen, no, el no pasarán se lo debemos a nuestros padres y a nuestros abuelos, es decir, bueno, oiga, es decir, un poco ya la impostura ya vale, ya vale. Sí, este socialismo ha recuperado la legitimidad del socialismo de la Segunda República, es un gravísimo error, es una historia de criminales impregnada del crimen y de la miseria. Sí, pues han vuelto a meter en el PSOE a Negrín, o digamos a Carrillo, etcétera. Es decir, los socialistas en la Segunda República, en la Guerra Civil, fueron unos asesinos compulsivos, pero por todos los lados. O sea, lo que tenían eran lugares para asesinar, eran un partido de asesinos. Es decir, esto es que es la historia, ¿no? Es decir, pues, el otro día, por ejemplo, en Castellón, había 3 checas y cogen a los republicanos, o sea, no digo ya a los republicanos de toda la vida, que habían anticlericales, ilustrados, etcétera, con los que yo me sentiría muy a gusto, pues soy republicano, ¿no? De esa tendencia liberal, pues y los fusilan y los confiscan todos los bienes, etcétera. Pues era un partido, y perdón por la insistencia, pero que está en su programa, que planteaba que había que asesinar a todo el que tuviera una propiedad. Vayamos a un detalle que me llamó la atención de su libro de la dictadura. Habla o la describe con una estricta confesionalidad, ¿no? Sí, claro. Y con unas normas morales también muy ajustadas a esa confesionalidad. Leyendo esos capítulos de su libro, no sé si es muy estirado la comparación, pero a veces recuerda a actuales regímenes islamistas que también van por esa senda de la estricta confesionalidad o de estrictas leyes morales, ¿no? Bueno, no. El islamismo ya es de otro nivel, porque es una secta destructiva que también plantea la violencia y el genocidio y el asesinato. El cristianismo tiene, aunque obviamente se han cometido los cristianos numerosos errores, pero tiene un componente de amor fraterno importante. Yo, en el fondo y en la forma, hago una reivindicación de ese nacionalcatolicismo, así que fue el que impidió que España degenerara en una nación totalitaria. Franco no fue totalitario, si se pongan como se pongan, no fue nunca totalitario. Pero fue un dictador Sí, claro. Se suele asimilar con totalitarismo, ¿no? No, totalitarismo es, bueno, lo estudió muy bien Hannah Arendt, también lo estudió Lenin en buena medida, ¿no? Es decir, lo de Lenin es quizá más simplista, es cuando el partido controla el Estado. Básicamente es cuando el poder es total y no hay resquicio para la libertad personal. En el franquismo siempre la hubo, por la Iglesia, porque había iglesias, había asociaciones católicas, había periódicos privados, y eso no lo había en la Alemania nazi. Es decir, en la Alemania nazi, que es un... ya sabe usted, aunque a los niños no les han explicado esto, que el nazismo y el fascismo eran movimientos de izquierdas, eran movimientos socialistas.
no eran la extrema derecha, eran la extrema izquierda nacionalista. Entonces, aquí, precisamente, la existencia de la Iglesia Católica, la misma idea de cruzada, la búsqueda del concordato, etcétera, hacen que, pues que aparte de la organización sindical, pues haya la acción católica, las juventudes católicas, de estudiantes católicos. Eso genera un clima de sociedad civil larvada, sin duda controlada, pero no totalitaria. Pero esa libertad, al menos lo que nos han contado hasta ahora, terminaba donde el régimen quería que terminara. Es decir, no podías ir más allá de los dictámenes que marcaba el dictador o que marcaba la Iglesia Católica en un segundo. Bueno, yo me remito al libro, es decir, porque son cuestiones que efectivamente han sido muy machacadas por la propaganda y creo que las desmonto todas con los hechos. Es decir, hay un momento, por ejemplo, en que el régimen de Franco firma un acuerdo cultural con la Alemania nazi, de nazificación, que va a representar la formación en el nazismo de toda la juventud española. Y entonces protesta el Vaticano. Explico cómo protesta, Sí. etcétera, y ese acuerdo no se lleva a efecto. Entonces, efectivamente, ¿cuál es la cuestión? Que el totalitarismo te exige la adhesión interna también. No existe espacio para la disidencia. El autoritarismo te impone no romper el orden público tal y como la dictadura lo contempla. Es decir, en totalitarismos, pues en Cuba, pues hay que ir a las manifestaciones todo el mundo, porque hay gente en cada casa que controla quién va y quién no va y tienes que mostrar una adhesión. Aquí lo que no podías era pues ser de un partido político antifranquista, etcétera, ¿no? Y yendo yendo a la transición y al papel que jugó la monarquía en toda esta historia, que cuenta desde cómo jugó su papel Don Juan, el padre del actual rey, y cómo jugó el rey, ¿no? Y en la transición nos situamos en ese momento y cuenta que, por ejemplo, que la legalización del Partido Comunista se debe en último término a Don Juan Carlos, al actual rey de España. Sí, bueno, eso primero digamos que es un libro con el que yo también he querido ya después de tanta propaganda reconocer la historia de España y los porqués y por qué hemos llegado aquí, por qué hemos llegado a esta crisis y por qué hemos llegado a Zapatero. De las relativas sorpresas, indagando y estudiando pues en las fuentes, etcétera, es que el papel de Don Juan fue menor, fue menor. Es decir, que el control de la relación lo tuvo siempre Franco a años luz. Es decir, lo digo porque pues alguno como muy meritoriamente como Ansón pues ha hecho algún tipo de fabulación esotérica, ¿no? Que no tiene nada que ver con la realidad. Sí, Juan Carlos desde el primer momento entiende que dos cosas. Uno, que la legitimidad de la monarquía se la tiene que retroalimentar con la izquierda, porque ha sido la izquierda la que ha expulsado en las dos veces anteriores a los Borbones. Y la otra cuestión es que el Partido Comunista es el que ha demostrado fuerza, el que es capaz de montar huelgas con comisiones obreras, el que tiene presencia en las universidades españolas y por tanto es el que puede generar problemas en la calle. Y antes de que sea rey, es decir, todavía en época de Franco ya hace, por ejemplo, una gestión como enviar a su testaferro Manuel Prado y Colón de Carvajal a Rumanía a entrevistarse con Santiago Carrillo. Y hay un pacto previo de que el Partido Comunista, a cambio de la legalización, no va a plantear una situación de conflicto. Por ejemplo, aceptar la bandera, que es una de las cosas que más le costó, ¿no?, a los comunistas en aquel momento, a los republicanos. Bueno, no creo que les costara mucho, nos costó a todos, ¿no? O sea, es decir, en un sentido, es decir, luego eso ya se ultima posteriormente en entrevistas entre Adolfo Suárez y Santiago Carrillo. Parece bastante rápido el acuerdo, o sea que tampoco es que se sangrara mucho. Lo que sí que hay es un pacto de botín electoral, ¿no? Es decir, por un lado el PSOE exige que el sistema sea proporcional,
por otro lado se plantea un panorama en el que va a haber terreno de juego para todos, es decir, que va a haber una gran cantidad de puestos políticos que tienen que ser ocupados. Tenga usted en cuenta que Franco había hecho una dictadura barata, muy barata, es decir, que había muy pocos políticos con Franco. De hecho, Franco, una de sus pulsiones habituales es un cierto odio a los políticos, a la política y, por tanto, a la partitocracia. Tampoco le hacían falta, ¿no? Bueno, pero ahí normalmente a veces hay dictaduras caras, ¿no? Con ámbitos policiales extraordinariamente extensos, con el partido único instalado. Al revés, normalmente el totalitarismo genera muchísima burocracia. Es decir, Franco en ese sentido era un conservador y un reaccionario, es decir, pero también hizo una dictadura barata. Los diputados apenas si cobraban, en los años 60 cobraban 40.000 pesetas, los alcaldes no cobraban, las diputaciones eran pequeñas y por tanto el aparataje burocrático y político era bajo. Tengamos en cuenta también que, por ejemplo, el IRPF apenas si existía, las empresas pues se les indicaba a cada sector cuánto había que recaudar y entre ellos se lo repartían. Si frente a esa frente a esa dictadura barata, se hace una democracia carísima, insostenible. Este es el vaivén de las cuestiones. A ver, la democracia tenía que haber sido más eficiente que la dictadura, pero palidece en sus niveles de crecimiento. Entre el 62 hay una primera etapa de autarquía mala, de hambre, pero desde el 59 que un gran ministro, un gran español como Alberto Ullastres, ya me gustaría que hubiera ahora alguien que le llegara a la suela de los zapatos, con el plan de estabilización, inmediatamente hay resultados y desde el 62 hasta el 75 los crecimientos son en torno, la media es del 7,7% de incremento del PIB. Ahora estamos en decrecimientos, ¿no? Y para terminar con el tema de la monarquía, dice que lo apuntaba antes, ¿no? Que la monarquía se consolida con la izquierda en el poder, ¿no? Llama la atención esta afirmación. Sí, bueno, ese es un argumentario monárquico que está en el código genético de la transición. Probablemente los desencuentros entre Juan Carlos y Adolfo Suárez, que llevan a la dimisión por la consideración de pérdida de confianza, vienen de ahí. Y bueno, pues es probable que también en ese gobierno de concentración de Alfonso Armada, que se plantea en el 23 de febrero, tuviera como finalidad dar el paso al Partido Socialista, que ya había dado el visto bueno en Lérida al golpe de Estado. O sea que también digo, a lo mejor a los niños no les ha contado estas obviedades, ¿no? Defiende esa historia clara. Esa historia que el Partido Socialista estaba enterado y casi apoyando el golpe de Estado sin duda, del 81, ¿no? Sí, esto se sabe. Es decir, por ejemplo, está pues las declaraciones de Marcos Vizcaya, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, indicando que el Partido Socialista, antes del golpe de Estado del 23F, les había llamado para ver si se sumaban, si consideraban o estaban de acuerdo con la existencia de un gobierno de concentración mandado por un militar. A raíz de la publicación del libro, voy a hacer luego algunas aportaciones más ya inéditas a la historia de España. No puedo contar todas, ¿no? Pero muy impresionante. Por ejemplo. Sí, bueno, no, en este sentido, por ejemplo, el otro día estuve con un presidente provincial de UCD que va a escribir sus memorias. Espero que la editorial Rambla, que cuente con la editorial Rambla para publicarlas, y entonces en relación con el Congreso de Palma de Mallorca de la UCD, que es inmediatamente previo al 23 de febrero, él considera que el poder lo tienen los presidentes provinciales, va a organizar una reunión en Madrid,
ya tienen contratado el hotel y pretenden mantener la UCD frente al clima que entienden que se da sobre todo en Madrid entre los grandes budas o los grandes líderes, y entonces se le informan y le dicen, pero no te muevas, si viene el gobierno armada, viene la solución armada, y le presentan, le informan del gobierno, que luego Armada le enseña a Tejero, que claro, Tejero no sigue adelante con el golpe, porque pasar a la historia como el hombre que llevó al Partido Comunista y a los socialistas al poder no entraba dentro de sus esquemas, claro. Viajamos un poco en el tiempo hasta el primer gobierno de Aznar, y cuenta, por ejemplo, una cosa que llama la atención, que la política lingüística catalana, el primer apoyo lo recibió precisamente del gobierno Aznar. Luego el Partido Popular lo ha criticado muchísimo y duramente en los últimos años, pero el primer apoyo viene de la derecha, ¿no? Llama la atención. Sí, el pacto con Jordi Pujol implica una serie de cesiones importantes, ¿no? Una que seguirá viendo en el tiempo es la defenestración del PP catalán, del discurso españolista del PP catalán, se le da una salida digna a Alejo Vidal Quadras, pero al resto de su gente pues se le manda se corta la cabeza de todo el mundo. También se presiona al defensor del pueblo para que no recurra las leyes de política lingüística, y también se hace el desarrollo de los Mossos de Escuadra. Eso lo hacen José María Aznar y Jaime Mayor Oreja. Sí, o sea, el patriotismo siempre parece haber tenido en todo este tiempo un límite, que es el poder, claro. El amor al poder, todo por el poder. Y entonces, claro, le quería preguntar si esas concesiones a Cataluña y a CiU más bien, y al PNV, por una cuestión de poder formar gobierno, uno hace pensar si el Partido Popular, que ahora apunta todo a que podría ganar las próximas elecciones generales, se viera en la tesitura de tener que volver a mirar para otro lado y acercarse a los nacionalistas para poder gobernar, si lo haría sin ningún reparo. No sé usted cómo percibe esta posibilidad. Bueno, la percibo, digamos, la experiencia la percibo con inquietud, indudablemente, y con desconfianza también, en el sentido que hace su pregunta. Tenga usted en cuenta que en el 96, cuando se hacen los pactos con CiU, hubiera bastado el apoyo de Convergencia. Sin embargo, digamos, por aquello de aparecer como más centrados y más dialogantes, se busca el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, ya, digamos, para redondear, para ponerle la guinda a los acuerdos. Y yo tengo la memoria histórica, ahora que se dice así, de aquella época, porque la he vivido, y en aquel tiempo pues gente muy preclara y pues me habló muy bien de Xavier Arzallus, ese mismo Arzallus que luego declaró que había conseguido para Vascongadas en poco tiempo más que lo que le había cedido Felipe González. En todos sus años de gobierno, ¿no? Sí. Más que todo eso. Y una cosa más, llegando al momento en el que el PSOE vuelve al poder, después de los atentados del 11 de marzo de 2004, esa campaña electoral tan polémica, pero presenta al PP como víctima de la propaganda del PSOE y de la propaganda de Rubalcaba, ¿no? Como cabeza de esa propaganda, pero en ningún momento víctima de la propia gestión que hace el gobierno de esos atentados. No, yo sí he introducido ahí muchos elementos críticos respecto al PP, que conviene que la gente también sepa, en relación con la falta de respuesta o de prioridad establecida por el Ministerio de Interior de Ángel Acebes respecto al terrorismo islamista, también algunas de las cuestiones de por qué se dejó de hacer seguimiento a los que luego harían el atentado, que es porque se dedicó a las fuerzas de élite, especialmente a las dedicadas de la policía y especialmente a las dedicadas al terrorismo islamista, a peinar el recorrido de la boda de los príncipes, en el típico gesto un poco
burocrático y hasta cierto punto servil. No lo sé, puede ser que sea cierto lo que usted me indica, pero sí que hubo una campaña de propaganda relativista por parte del PSOE y sí que hubo errores en la comunicación por parte del Partido Popular, pero lo que me importa mucho más es que hubo errores sistémicos que hicieron imposible parar un atentado terrorista, una masacre que en una sociedad con mayores resortes morales, con mayor eficacia, sin la dictadura de lo políticamente correcto que llevaba a que cualquier tipo de análisis respecto al peligro islamista fuera considerado racista o xenófobo, si hubieran podido impedir. Es decir, esos 192 muertos es una más de los terribles homenajes a la estupidez nacional de los políticos y también de los españoles, porque claro, estos políticos salen de los españoles. Claro. Sí. Pero entonces esos errores que llevaron a que no se pudieran impedir estos atentados con seguimiento a los terroristas, etcétera, el cambio de gobierno entonces es lógico castigo de un gobierno que lo hizo mal. Bueno, la historia es como ha sucedido, ¿no? Es decir, por tanto, a mí no me gusta la historia ficción y por eso he hecho una historia clara. Es decir, se puede estar de acuerdo en unas cosas o en otras, pero es una historia que se entiende y que explica los porqués, que da los hechos y las interpretaciones. Hombre, desde el punto de vista de la historia ficción, pues es muy probable que esas elecciones no se hubieran debido celebrar en esas condiciones y que hubieran debido ser suspendidas, pero es un puro análisis, digamos, de aprender de la experiencia. Las cosas sucedieron así. Es decir, hombre, ya si quieres, desde el punto de vista de la política, pues fue un tremendo error el de Mariano Rajoy, saliendo el día 13, dándole entrada a Rubalcaba para que entrara a matar. Pero bueno, las cosas son, ya digo, son como son. Pues nada, Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros y presentarnos esta historia clara de la España reciente, que hemos disfrutado mucho de su lectura. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel.